Una psicóloga en la radio. Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People. Una psicóloga en la radio. Un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. ¿Te duele recordar a tu ex? Hablaremos del miedo al cambio. ¿Sientes que ya no disfrutas las cosas que antes disfrutabas? Comportamiento disfuncional, desadaptativo, trastornos mentales. Una psicóloga en la radio. Un programa pensado en despertar tu voz interior. Es normal llegar a sentir ansiedad de vez en cuando. Los síntomas se manifiestan con frecuencia y con larga duración. Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García y este es un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 8 de marzo de 2021, iba a hablar de la salud mental en tiempos de pandemia. Pero aprovechando que hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aprovecho para retransmitir el programa de violencia contra las mujeres. Porque es algo que desafortunadamente todas las mujeres hemos vivido alguna vez. Es cierto, no todos los hombres son abusadores, pero sí existen los suficientes hombres como para que todas hayamos vivido acoso, intimidación, violación, inseguridad o cualquier otra forma de violencia. No necesitamos hombres que nos protejan, necesitamos que dejen de violentarnos. Necesitamos dejar de culpar a la víctima y comencemos a culpar al agresor. Hoy, 8 de marzo de 2021, no se celebra, se lucha. Haces lo que él quiere. El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es por eso que hoy, 23 de noviembre de 2020, hablaremos de la violencia de género. Es un tema muy amplio y delicado, pero te invito a sintonizarlo porque es un tema de suma importancia y relevancia. La violencia contra las mujeres es una de las más graves y tristemente también de las más habituales. Por eso es importante conocer las formas en las que se manifiesta, porque quizá la persona que tienes al lado es víctima de violencia, o quizá lo seas tú. Pero primero, ¿qué es la violencia? La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, define a la violencia como el uso intencional de la fuerza, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo, o sea, una lesión, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. En otras palabras, es ejercer la fuerza, insultos o amenazas contra otra persona con la intención de hacerle daño. Ahora que ya conocemos la definición de la violencia, ¿qué es la violencia contra las mujeres? ¿Y qué dice la ONU? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. O sea, es la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. E incluye amenazas, golpes, humillaciones y se puede dar en la calle o dentro de nuestras casas. La violencia se presenta en diferentes facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, la agresión sexual, verbal, psicológica e incluso el asesinato. ¿Y dónde se puede dar? Bueno, la violencia se puede dar en diferentes áreas de la vida, como nuestra área social, laboral, familiar, escolar, política, religión, entre otras. ¿Qué tipos de violencia contra la mujer existen? Bueno, es importante conocer y reconocer qué tipos de violencia existen para poder combatirlos, teniendo en cuenta que no existe un maltrato peor que otro,
pues todos surgen desde la discriminación y terminan, desgraciadamente, en la violencia física, la opresión o hasta la muerte. Entre todas las formas de violencia que existen, entre las más comunes están la violencia económica. ¿Pero qué es la violencia económica? La violencia económica es una forma de control y de manipulación. Se da a través de falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. O sea, la víctima debe justificar todo el tiempo lo que ha hecho, en dónde ha gastado el dinero y en qué. Y también no tiene la libertad de gastar el dinero en lo que le gustaría gastárselo. Por ejemplo, un esposo que aporta una parte de su salario, supongamos 600 pesos, y con ese dinero espera que se compre la comida de la semana y encima que se paguen algunos servicios como la colegiatura de los hijos, o el gas, o la luz, o el agua. ¿Ustedes creen que con esos 600 pesos le va a alcanzar a la persona a comprar todo eso? O también son los que te piden por escrito los precios de las cosas que compraste y checan casi con lupa que no les falte ni un solo peso. Y encima le reclama a la víctima si se tarda mucho tiempo en hacer las compras. Hasta el punto en que aquellas mujeres que trabajan pero sufren violencia económica deben entregar su sueldo a su pareja y esta es quien administra el dinero. Más bien, todos estos son un tipo de violencia, porque se produce un sufrimiento en la mujer, por tener que depender constantemente de alguien que convierte en dinero en una forma de limosna. También existen otros síntomas posibles de violencia económica. Por ejemplo, la persona que la ejerce no valora el trabajo que su pareja realiza como ama de casa, en caso de que ésta sea quien asuma esta responsabilidad. Así que te pregunto, ¿a ti te ha pasado? ¿Conoces a alguien que atraviese por esta situación de violencia económica? ¿Te has sentido controlada económicamente por tu pareja? Por otro lado, cuando ambos trabajan, también es posible que se produzca algún tipo de violencia económica, porque si él gana un sueldo mayor, entonces puede llegar a mostrar algún tipo de superioridad hacia la víctima, haciéndole comentarios como, pues es que tú no cuentas porque yo gano más que tú. La violencia económica afecta a la autoestima de la víctima y al no sentirse apoyada, no siente la libertad para llevar a cabo muchos de los planes que le gustaría realizar. Y este tipo de violencia contra las mujeres es una de las más comunes. Incluso en países como Suiza, Noruega, Australia, que son países más desarrollados que México, también la sufren. La violencia física es una de las más comprobables. ¿A qué me refiero con esta? En que el agresor utiliza objetos como cinturones, armas, palos, partes de su cuerpo o cualquier otro objeto para generar un impacto directo en el cuerpo y provocar heridas internas o externas. Pueden ser moretones, fracturas, heridas, quemaduras, empujones, rasguños, cachetadas, patadas, mordidas, jaloneos. Todos estos son ejemplos de violencia física. Y la violencia física jamás, más bien, ningún tipo de violencia, jamás debemos excusarla. Gracias por seguir sintonizando Una Psicóloga en la Radio. Seguimos hablando de los tipos de violencia. Ya hablamos de la violencia económica y física. Ahora vamos a hablar de la violencia psicológica. La violencia psicológica puede darse en todo tipo de contextos, como en la casa, en la escuela, con la pareja, con la familia, y estas suelen ser de las más comunes. Y consiste en cualquier acción que sintamos que nos degrada como personas o trata de controlar nuestras decisiones o acciones. Este tipo de violencia contra la mujer no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso,
restricciones, humillaciones, manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales. Y esto, a su vez, va a producir problemas en nuestro desarrollo personal, problemas emocionales, problemas psicológicos muy graves que han llevado a muchas mujeres al suicidio. La violencia psicológica es más difícil de demostrar que la violencia física, porque no nos quedan huellas visibles para los otros. No es como que nos quede un moretón o una fractura. Además de que los casos de violencia psicológica, el maltratador suele manipular a su víctima para que llegue a creer que todo son exageraciones suyas, que tiene la culpa de lo que le sucede. Lo mismo suele hacer con su entorno, de manera que todas las personas opinen que es una excelente pareja, un excelente esposo, un excelente compañero, un gran amigo, y que la otra persona se queja solo por quejarse, en el supuesto de que se queje. Y es que lo va haciendo poco a poco. Es muy difícil darnos cuenta, porque comienza diciéndonos que no le gusta cómo se viste, que enseña mucho, que tal vez se vería mejor con ropa diferente. Luego te convence de que tus amigos o tu familia no te convienen y terminas alejándote de ellos. Comienzas a cerrar tu círculo solo a él sin darte cuenta, y la única persona con la que cuentas es con tu agresor. El maltrato psicológico, por sutil e insospechado que sea, siempre deja secuelas. Existen casos en que la agresión es tan sutil y sofisticada que parece casi imposible detectarla. Las secuelas de los maltratos psicológicos, según diversos estudios, provocan el desarrollo de personalidades adictivas, psicóticas o violentas. O sea que la víctima puede llegar a tener una adicción y puede ser violenta. Existen datos estadísticos que demuestran que la violencia psicológica es más común de lo que sospecharíamos. Por ejemplo, según encuestas realizadas en México, 8 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años han padecido este tipo de violencia por sus parejas. La violencia psicológica es un anuncio de la violencia física. La violencia psicológica es un daño que va aumentando con el tiempo. Y cuanto más tiempo se sufra, mayor será el daño. La violencia, el maltrato, el acoso, la manipulación producen un desgaste en la víctima que la deja incapacitada para defenderse. La violencia psicológica suele ser la puerta de entrada hacia otros tipos de violencia, como la violencia física o la sexual, por lo que debemos tener mucho cuidado si creemos que se están dando muestras de este tipo de violencia. Si dudamos, lo mejor siempre será buscar ayuda, hablar con un profesional que nos asesore. Ya hablamos de la violencia económica, la violencia física y la violencia psicológica. Ahora vamos a hablar de la violencia sexual, que es poco mencionada, pero desafortunadamente muy común. La violencia sexual incluye el uso de la fuerza física o la intimidación para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual y la prohibición de métodos anticonceptivos. Esta también es violencia sexual. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin un consentimiento. Puede darse a través de la fuerza física o amenazas. La violencia sexual es cometida con más frecuencia por hombres. Casi siempre es alguien que la víctima conoce, como un amigo, un compañero de trabajo. También puede ser víctima de violencia sexual por un vecino, por tu pareja o algún familiar. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en violencia sexual infantil. Los actos de violencia sexual se pueden dar porque la víctima no puede consentirlos debido al consumo de alcohol o drogas o porque son menores de edad. El consumo de alcohol o drogas puede ser voluntario o involuntario. Independientemente de ello, no es culpa de la víctima. Ahora vamos a hablar de un tipo de violencia poco comentado. Se trata de la violencia ginecobstétrica. ¿Cómo ocurre la violencia ginecobstétrica?
Bueno, cuando el personal de salud, como doctores, enfermeras o camilleros, utilizan un trato agresivo e inhumano contra las mujeres en su labor de parto, abusando del control de las medicinas y de las cesáreas forzadas, trayendo pérdida a su autonomía. ¿Y esto cómo impacta? Bueno, impacta negativamente en la calidad de vida y sexualidad de la mujer. O sea, actos tales como herir emocionalmente a una mujer que busca quedar embarazada porque le dicen que su cuerpo no sirve, que no es no dejar que una mujer se despida de su hijo que ha perdido. Es el miedo que infunden los profesionales a una mujer en un embarazo sano. La violencia ginecobstétrica es hacerle tactos innecesarios, es inmovilizarla en el parto. Es no permitir que esté acompañada por la persona de su elección en las pruebas de embarazo o durante el parto. Otros ejemplos de violencia ginecobstétrica son negarle la anestesia si la solicita. Es practicarle una cesárea injustificada porque para los doctores es más fácil. Es separar a la madre del recién nacido sin necesidad médica real. Es la esterilización forzada o manipulada. Es la falta de intimidad y de dignidad. Son los gritos, los golpes y las amenazas que hacen los doctores cuando una mujer está en labor de parto. Por ejemplo, a una paciente, cuando estaba teniendo a su bebé, le dijeron que no podía gritar mientras estaba dando a luz por parto natural. Y le hicieron creer que como ya tenía muchos hijos, era necesario esterilizarla. No le dejaron decidir sobre su sexualidad, los doctores decidieron sobre la sexualidad de ella, porque según ellos ya tenía muchos hijos. Gracias por seguir sintonizando Una Psicóloga en la Radio. Seguimos hablando de la violencia de género. En México se ha diseñado un violentómetro. ¿Alguna vez has escuchado qué es un violentómetro? Si no es así, te lo explico. El violentómetro es como una regla que nos va guiando para ver en qué nivel de violencia estamos. Se divide en 3 niveles. Estar alerta es de color amarillo, tener cuidado es de color rojo y buscar ayuda urgente es de color morado. Con esta regla es más fácil identificar en qué nivel de violencia estamos porque también vienen frases de los agresores. Ahora que ya conoces los tipos de violencia contra las mujeres, más bien los más comunes, no importa que seas hombre o mujer, denuncia cualquier situación de violencia. Tú puedes ayudar a cambiar la vida de una persona que sufre violencia. Ahora, ¿cuáles son los efectos de vivir violencia? Las personas que viven o vivieron violencia pueden presentar síntomas como estrés, miedo, inconformidad, frustración, ira, hostilidad, confusión. También las víctimas de violencia tienen incapacidad para controlar sus emociones, nerviosismo, no comer ni dormir bien, miedo a perder el control. Otros síntomas que presentan las víctimas de violencia son aislamiento o evitación, depresión, estrés postraumático, abuso de sustancias, pérdida de la motivación, problemas de concentración o para mantener la atención, fobias, baja autoestima, tendencias paranoides, o sea que alguien las está siguiendo todo el tiempo, o tendencias suicidas. Y tú te preguntarás, ¿es que por qué si saben que sufren violencia, por qué no denuncian? ¿Por qué la mayoría de las víctimas no denuncian? Y entre los principales motivos por los que las mujeres no denuncian, se encuentra la creencia de que se trató de algo sin importancia. No denuncian por sus hijos. No denuncian porque les da vergüenza. No denuncian por miedo a su agresor. Porque no sabían que podían denunciar o porque no confían en las autoridades. La revictimización suele ser otra causa del silencio de la víctima. ¿Y a qué me refiero con esto de revictimización? La revictimización se trata de revivir la violencia a la que fue expuesta una
y otra y otra y otra vez, con doctores, abogados, familiares, con policías, con los jueces, con psicólogos, en un entorno que es bastante estresante. Lo que la víctima quiere al denunciar es sentirse protegida y apoyada, no tener que reexperimentar todo lo que ya sufrió por bastantes años. Por eso, la gran mayoría de las víctimas no denuncian o dejan el proceso de la denuncia incompleto. Ahora, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Comúnmente, cuando pensamos en cómo luce una mujer víctima de violencia, y te invito a ti que estás escuchándome a pensar, ¿cómo imaginas que es una víctima de violencia? Seguramente viene a nuestra mente algo como que no tiene autoestima, que no sabe poner límites, que no tiene un puesto de poder, que no es líder. Muchas veces no tiene estudios, gana muy poco dinero o depende totalmente de su pareja. No dice lo que piensa, es callada, es tímida. Seguramente en su familia también han vivido violencia, por lo que aprendió a vivirla también. Pensamos que es una persona que necesita que la rescaten, que la protejan, que la salven. Y cada vez que la vemos, sentimos compasión. Ay, pobrecita, sufre violencia. Este ejercicio nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos un estereotipo de cómo luce la mujer maltratada. ¿Y así es como debería lucir una víctima? Porque ¿qué pasa cuando vemos una víctima que se sale de ese estereotipo? Cuando vemos a una víctima que tiene un trabajo estable, que es dueña de su compañía, que vive una vida aparentemente ideal. Es cuando entonces culpamos a la víctima. Cuando juzgamos con preguntas como, pero si es una profesional, ¿cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo permitir todo esto? ¿Cómo es posible que le pasara si fue a la escuela? Seguramente ella lo provocaba. Ella se portaba mal. No hacía lo que le correspondía hacer. Y se van dejando de lado sus logros personales o profesionales. O no le creemos que sea víctima de violencia. ¿Y saben de qué mujer casi nunca se duda? De la que fue víctima de feminicidio. Y digo casi porque aún así se sigue dudando de la reputación de la víctima. Y es cuando recurrimos al pasado de la víctima como si fuera una historia criminal. Sentimos que hay que combatir esa verdad cuando resulta ilógico que los países donde se ha medido el porcentaje de denuncia falsa no supera el 2%. Y lo que terminamos haciendo es anular la capacidad de reaccionar y de ayudar a una persona que sufre o fue víctima de violencia. Porque no imaginamos posible que a nuestro hermano, a nuestra hermana, que nuestra mamá, que nuestra compañera de trabajo, a nuestra amiga, a nuestra hija, alguien que está escuchándome en este momento esté siendo víctima de violencia. ¿Por qué? Porque se sale de ese estereotipo. Porque tú lo que quieres es que tu hija esté bien. Porque es parte de los tuyos. Y entonces es más fácil ponernos una venda en los ojos y tapar la realidad. Ese potencial horror y llega. Llega ese día donde te cuenta lo que ha vivido. Y acabas preguntándote inconscientemente y lo único que sale de tu boca es un ¿estás segura? Todo lo que te cuento explica por qué muchas veces las víctimas callan. Porque voluntariamente, al hablar, se están arriesgando y sometiéndose a todo ese escenario, a que cuestionen su presente, su pasado, a su familia, su existencia. Tienen que casi rogar que les crean y que haya pruebas, que no sea su palabra contra la de su agresor y la de toda una sociedad apoyando a ese agresor, porque es una mala víctima, porque no luce como una víctima. Pero así entonces la sociedad no le cree, pues la justicia tampoco lo hace. ¿Y por qué? Porque la justicia es parte de la sociedad, son personas que la componen, son policías, peritos,
fiscales, jueces, personas que comparten los estereotipos, la falta de enfoque de género, carecen de empatía, el machismo, la justicia. Pretenden que la víctima, o lo que ellos entienden por víctima, sea la responsable de lo que le pasó. Y nunca es su responsabilidad lo que le pasó. Ya hablamos de los tipos de violencia contra las mujeres más comunes. Ahora vamos a hablar de que el gobierno de México dice que durante la pandemia de COVID han sido asesinadas únicamente en los primeros 7 meses del año 2.240 mujeres. Y solo son las que se tiene registro. Hay un aumento del 3.1% en comparación con el año anterior en el mismo periodo. O sea, las 2.240 muertes de mujeres en estos 7 meses representan un promedio de 11 casos diarios. Esto quiere decir que están matando a 11 mujeres en promedio diario, solo en México. Y las entidades que encabezan estos feminicidios son Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Baja California, Oaxaca y el Estado de México. La violencia intrafamiliar ya era considerada una de las mayores violaciones a los derechos humanos mucho antes de que llegara la pandemia del coronavirus. La ONU Mujeres dice que 1 de cada 3 mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia sexual o física por su pareja. Constantemente escuchamos o decimos frases como vete a la primera, al primer golpe. Pero una víctima de violencia difícilmente se va a ir a la primera, porque la primera no es una cachetada, no es un golpe, no es un asesinato. Las primeras señales son la violencia psicológica. Las primeras señales son cuando te pide cambiar tu manera de vestir, cuando te pide que dejes de ver a tus amigos, de visitar a tu familia, cuando comienza a pegarte jugando. Esas son las primeras señales, pero no les damos importancia porque pensamos que se preocupa por nosotras, porque quiere lo mejor para nosotras. O eso es lo que nuestro agresor nos hace creer. Así que aprendamos a identificar las señales para que verdaderamente podamos irnos a la primera. Colectivos feministas han llamado a poner atención al grave problema de violencia de género, por lo que han llamado a generar redes de apoyo entre amigas, vecinas, compañeras de trabajo y familiares. La Escuela de Defensa Personal para Mujeres llamado Comando Colibrí ha ofrecido una serie de tips para ayudar a mujeres que se encuentran en el riesgo al estar en confinamiento con su abusador. Entre las recomendaciones del Comando Colibrí está mantener comunicación constante y directa con la víctima. Y en caso de que no sea seguro intervenir directamente, aconsejan llamar a la policía para que entre al domicilio. O si eres tú quien no se siente segura, puedes pedir apoyo confidencial y gratuito al llamar a la Red Nacional de Refugios. Te sugiero buscar papel y lápiz para anotar los números a los que puedes llamar anónimamente en caso de que seas o conozcas a alguien víctima de violencia. Hoy, 8 de marzo de 2021, no se celebra, se lucha. Y para las mujeres que dicen que las feministas no las representan, recuerden que gracias al feminismo opinan. Gracias al feminismo tenemos acceso a la educación. Gracias al feminismo podemos usar pantalón. Gracias al feminismo podemos practicar deportes. Gracias al feminismo podemos trabajar. Gracias al feminismo votamos. Gracias al feminismo nos podemos divorciar. Porque las feministas no luchan por los derechos de las mujeres que las apoyan. Luchan por los derechos de todas. Y si eres de las que piensa que con las marchas no se ha logrado nada, te recuerdo que gracias a las marchas tenemos la ley Olimpia, la ley Ingrid, el aborto legal en Oaxaca. Ojalá a las mujeres se nos protegiera como protegen a los monumentos. El número para la zona metropolitana es 56 74
96 95. Otra vez, el número para la zona metropolitana es 56 74 96 95. O la línea nacional en el 882 24 460. Nuevamente, la línea nacional en el 882 24 460. O bien, puedes llamar al 911. Hay atención las 24 horas en la línea del Consejo Ciudadano y en el chat de confianza en WhatsApp, que es el 55 55 33 55 33. Nuevamente, el chat de confianza en WhatsApp que funciona las 24 horas del día es 55 55 33 55 33. Es importante denunciar si eres víctima o conoces alguna víctima de violencia. Si tú fuiste víctima y no te sientes lista para decirlo, es válido. Yo te creo. Y no es tu culpa. Si en algún momento lo estás y no sabes cómo proceder, estoy segura de que muchas estamos en disposición de acompañarte y buscar ayuda. No estamos solas si entre nosotras nos cuidamos. Y si sigues creyendo que esas no son formas de pedir, es que es algo que ni siquiera tendríamos que pedir. No he sabido de ningún derecho que se haya pedido por favor. Hay que arrebatarlos. No todos los hombres violan, pero la mayoría se ríe con sus amigos cuando morbosean a una mujer. No todos los hombres violan, pero algunos se refieren a las mujeres como putas, perras o zorras. No todos los hombres violan, pero la mayoría en el chat con sus amigos envían pornografía o imágenes íntimas de mujeres como sus amigas o novias. No todos los hombres violan, pero se quedan callados ante los comentarios machistas de sus amigos. No todos los hombres violan, pero la gran mayoría llaman a las feministas feminazis o locas, solo porque les parece divertido. No todos los hombres, pero sí la gran mayoría. Muchas gracias por sintonizar Una Psicóloga en la Radio. Recuerda que si fuiste o eres víctima de violencia, no es tu culpa. Nunca es tu culpa. Busca ayuda. Sal del círculo de violencia. No estás sola. Y si tú conoces a alguien que sea víctima de violencia, no te quedes callado o callada. Apóyala. Atravesar por una situación de violencia nunca es fácil. Es importante contar con una red de apoyo. Recuerda que el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos podemos ayudar. Recuerda sintonizar todos los lunes Una Psicóloga en la Radio. Hagamos conciencia sobre la violencia. Muchas gracias. ¿Estás cansado de escucharlo? Pues nosotras de vivirlo.